Buenas tardes, amigos de la web, una vez más en su programa Planeta 2013 Tonantzin-Tlali, una vez más saludándolos y visitándolos en sus hogares para traer una disertación más acerca de todos estos temas que nos apasionan y nos interesan a todos. Hoy, como de costumbre, un amigo y servidor de ustedes, Tlapalmiquis Yohualcoatl, les trae esta disertación acerca de lo de la danza. ¿Sí? Múltiples formas de expresión ha necesitado el hombre a través de los siglos, de los años, desde tiempos prístinos muy antiguos, tipos de expresión para relacionarse con su entorno y con sus semejantes. Todas estas formas fueron creadas por él, de alguno u otro modo, ¿sí? Hablamos en específico de 7 de ellas muy importantes que en su momento fueron y siguen vigentes actualmente, ¿verdad? Podemos empezar hablando de la arquitectura. La arquitectura podemos ver que no es otra cosa más que las formas, son las formas plasmadas en la que nos muestran su historia. Hablemos de sus mal llamadas pirámides Otzacualis. Esas pirámides Otzacualis fueron levantadas a través de una ciencia perfecta, ciencia para poder construir volúmenes en espacios necesarios y estables. Podemos ver las pirámides de Teotihuacán, podemos ver las pirámides por ejemplo, la del Templo Mayor. Podemos ver otras tantas como las de Yucatán. Hay muchos sitios en donde, si pudiéramos de alguna manera visitarlos y introducirnos al conocimiento de todo esto, vemos que la arquitectura como tal fue una ciencia que ya conocían nuestros ancestros. No cuando llegó el invasor que decía que éramos salvajes, incultos, sin Dios. Pues a través, como testimonio de estas piedras acomodadas, de estas tzacualis, podemos ver que existen ciencia, existe trabajo, existen matemáticas, existen leyes de física que se aplicaron para su construcción. Vemos en el Templo Mayor este complejo enorme del que todavía no se ha logrado rescatar mucho. Vemos el Templo Mayor, vemos pirámides de Teotihuacán. Gran parte de todo este conocimiento fue aplicado, física y matemáticas, a la construcción de estos edificios, templos o mal llamadas pirámides. Vemos que también otro de las aportaciones creadas por el hombre para su modo de expresión fue la danza, ¿sí? La danza que se crean movimientos corporales y rítmicos acompañados de música, ¿sí? Sirviendo como vínculo también de relatos, de expresión y, por qué no, también de enseñanza, a través de todo esto de la danza. Otra forma también de comunicarse que se fue creando a través de todos estos pueblos fue la escultura. Hoy actualmente la arqueología en México, sobre todo en el centro histórico, ha descubierto un sinnúmero de piezas arqueológicas, grandes esculturas que nos muestran un espacio tanto en exentas como en relieve. Hicieron del tallar, del esculpir y del modelar un arte de grande manera. Haciendo un paréntesis, aquí podemos ver que no solo civilizaciones como la egipcia, civilizaciones como la egipcia, la griega, la china, entre otras muchas, no solo ellos poseyeron un conocimiento profundo, sino que también pueblos como los olmecas, los toltecas, mayas y así como los mexicas aplicaron todos estos medios que hoy forman parte de las bellas artes para comunicarse entre sí y en el medio circundante en el que habitaban.
Tenemos también otro medio muy importante de comunicación, que es la música. La música es un arte, el arte de saber combinar sonidos, y lo hicieron con instrumentos que ellos mismos crearon. Como tenemos el huehuet, que es el que llaman tambor, el teponaztle, que es un tronco hueco, una tecocoli, que es el caracol, que también tiene aplicaciones en la medicina, la tlapitzali, que son flautas de carrizo y de barro, el ayot, que es un caparazón de tortuga que se tocaba al golpearlo con un asta de venado, el huilacapistli, que son silbatos y ocarinas, el quiquistli o texictli. Estas no son otras cosas más que trompetas hechas de guaje y barro o de madera. Y finalmente el omechicahuastli, que es una especie de cuiro, ya sea que eran huesos que les hacían ranuras para rasparlos, o guajes. Bueno, otros de los medios que también utilizaron para la enseñanza y la aplicación del conocimiento y la educación de los jóvenes era la literatura. A contrario de lo que dicen las fuentes de que eran indios que no sabían ni leer ni escribir, bueno, pues vemos que estos mal llamados indios crearon géneros diferentes, géneros expresivos. Por ejemplo, si ustedes leen el códice florentino, ahí podrán darse cuenta de que, por ejemplo, el Tlamachilislactolzazanili son los mitos que narran su mitología, valga la redundancia. Los Tlaquetzali, que son cuentos que eran muy aplicados a la educación de los niños. Los Tlanonotzali, que eran relatos. Los Incuicat, que eran los cantos. Los Huehuetlactoli, que eran palabras de enseñanzas de nuestros antiguos ancestros, de nuestros abuelos. Y finalmente el Machotlactoli, que no es otra cosa sino los dichos. Podemos ver que estas culturas ancestrales propias de México estaban empapadas de conocimiento, estaban llenas del total conocimiento, y que era aplicable desde los más pequeños hasta los más grandes. En cuestiones de, por ejemplo, de la pintura, pues tenemos que plasmaron en códices hazañas, derrotas, victorias, todos hechos por tlacuilos. Códices como el Dresde y otros tantos como el Tonalámatl de Aubin, tlacuilos que también plasmaron en ellos su historia. Existen murales, no solo los que conocemos actualmente ahora del maestro y señor Diego Rivera, sino grandes también murales como los que están en Cacaxtla, donde nos muestran guerreros ataviados, batallas, diferentes actos en estos murales. Hay otros también en la ciudad de Teotihuacán, muy profundos, porque son alusivos al Tlactocan. Es muy conocida también la obra de teatro en estas cuestiones, ya entrando en otro género que sería el teatro. En estas cuestiones del teatro vemos también que fueron muy sobresalientes, no nada más en pueblos antiguos como China o Japón, con el teatro kabuki o el teatro no, este tipo de géneros. También existió el teatro aquí en Mesoamérica. Una de las expresiones es el teatro maya. Pero, por favor, no se vayan. Volvemos en unos momentos. Este es su programa Planeta 2013, Tonantzin-Tlali. Regresamos. Ay, ay, ay.
ay, 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 ay.